Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien en este día. En esta ocasión vamos a platicar sobre en la película que vimos, El niño que domó el viento, porque es una película que nos puede ejemplificar todos los factores que estamos viendo en ecología, sobre todo los factores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en la película, pues hay varios acontecimientos, ¿no? Suceden varias cosas. La es verídica, quiere decir que fue hecha de un acontecimiento real que sucedió. ¿Alguien quiere ir compartiendo qué le pareció la película, cómo la vio, qué sintió cuando la vio? Pues construye el aerogenerador. Exactamente, el aerogenerador. Y empieza a aprender sobre la energía. Y después hay como un problema en su comunidad donde tienen como falta de dinero y aparte el gobierno no se quiere hacer cargo y también por falta de dinero empiezan a vender como sus recursos naturales, los árboles, y luego pues se vienen como cambios climáticos en la misma región. Entonces llegó la época donde ya no habían lluvias y pues no había como cultivos, entonces toda la gente se estaba muriendo de hambre o estaban padeciendo pues así hambre en toda la comunidad y se estaban peleando y había muchos conflictos. Entonces el niño, con tal de dar como solución al problema tanto para su familia como para su comunidad, inventa una herramienta la cual ahora conocemos como energía del viento y crea un molino eólico. Entonces también, o sea, hay una trama en que el niño tiene como varios conflictos para llegar a ese punto, porque pues en primera sus papás no le creían, no lo dejaban ir a la escuela porque no tenían dinero y tuvo que pasar por todo eso para al final poder conseguir hacer el molino. Y ahí quedó. Muy bien, muy buen resumen, me gustó mucho. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿por qué África se quedó sin recursos naturales? O sea, ustedes ya vieron una África devastada, no tienen recursos naturales, tienen cambios climáticos, pero si nosotros pensamos en una África de Tarzán, ¿se acuerdan? Las películas de Tarzán siempre nos marcan o habían hecho pensar que África tenía mucha fauna y flora. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estamos viendo una África que ya no tiene eso? ¿Qué fue lo que pasó? porque a causa de que cortaron los árboles empezó a inundar la siembra, haciendo que no pudieran crecer de tanta agua y así. Y ya después pues se secó todo y no hubo mucha siembra. Y pues ya después no había, como estaba muy seco y no había agua, pues no podían plantar. Efectivamente, o sea, perdimos la conservación de los ecosistemas, ¿verdad? Pero fíjense bien, ese fue un momento en lo que vimos, pero si ustedes recordarán las películas de África, las películas, por ejemplo, de Tarzán, cómo nos muestran que hay una gran biodiversidad de especies, de plantas y de animales. ¿Y realmente qué fue lo que vimos en la película? ¿Había esa gran biodiversidad de especies? No, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa de esta pérdida de la biodiversidad? Como tú comentabas, la falta de la conservación. Pero no se dio nada más en ese momento, sino que esto ha sido un proceso de muchos años. África, al igual que América, tenía una gran biodiversidad de especies y de plantas, de animales, de ecosistemas. Pero como los países europeos estaban mucho más desarrollados en su industria y en su tecnología,
hubo un tiempo en que se dedicaron a la conquista. Empezaron a conquistar lugares como América, y nos conquistan a nosotros, a los mexicanos, nos conquista España, Estados Unidos lo conquista Inglaterra y Francia, Canadá también es conquistada por Inglaterra y Francia, Perú y otros países centroamericanos y sudamericanos son conquistados por España, pero también interviene Portugal al conquistar Brasil. Pero lo mismo sucede con África. Y África es también conquistada por varios países europeos. Entonces, principalmente, los países que conquistan África son Inglaterra, Francia y otros. Y lo que hacen es dedicarse a sacar los recursos naturales de sus ecosistemas para utilizarlos, o sea, llevarse esos recursos a Europa. Y entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Que empiezan a saquear todos esos recursos. Y al saquearlo, ocasionan un desequilibrio en los ecosistemas. Y eso es lo que le pasa a África. África, realmente los países africanos les devuelven su independencia a partir de 1900 y tantos, 1940, 1945. Son países muy jóvenes que ya los deja, Inglaterra les da su independencia porque ya ha saqueado todos los recursos naturales. Entonces, por eso es que ustedes ven un país tan pobre, con poca biodiversidad de especies, de fauna y de flora, pero es que ha sido tan devastada por los países desarrollados que cuando los dejan y les dan su independencia, pues los dejan sin nada, siendo pobres y sin tener recursos. ¿Se acuerdan que les hablaba que el desarrollo sustentable debe tener tres vertientes principales? Que es el ambiente, un ambiente limpio y conservado, una sociedad con buena calidad de vida y economía equilibrada. ¿Qué pasó con estos países? Fue que saquearon sus recursos y los dejan en la pobreza completa. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice: ¿en qué lugar de África suceden los acontecimientos de la película? ¿En qué lugar de África suceden los acontecimientos de la película? En Wimbe. ¿En dónde, perdón? Wimbe. Ajá. ¿Que está en qué país? Malawi, ¿no? En el país de Malawi. Tercera pregunta. ¿Alguien sabe el nombre del niño protagonista? William Kamkwamba. De William Kamkwamba. O sea, quiere decir que esta película fue verídica. Está hecha a base de acontecimientos reales. Este niño existió y todo lo que vivió y lo que vieron en la película existió y pasó. Fíjense que es muy reciente, en apenas 10 años, hace 10 años sucedió esto. ¿Qué quiere decir? Cuando en el mundo completo hay muchas modernidades, donde hay personas que compran un bolso por 200,000 pesos, en África la gente está muriendo de hambre por la pérdida de esos recursos. Hay una gran desigualdad entre el aprovechamiento de los recursos. Saquean ciertas zonas para la riqueza de otras zonas. Para la riqueza de unos cuantos, la pobreza de muchos. Dice, ¿cuáles son los problemas ambientales que tiene la comunidad donde vive el niño? ¿Cuáles eran los problemas ambientales? Ya más o menos me lo sabían. La sequía. Las lluvias. Las lluvias, las inundaciones. ¿Qué más? A ver, siembra, ¿qué provoca? Hambruna. Los problemas sociales, económicos, los políticos. Todo eso también es el ambiente. El ambiente es todo lo que nos rodea.
Entonces también los problemas políticos, los sociales, los económicos, la hambruna. Ahí también se ve lo de la equidad de género, si se dieron cuenta. No había las mismas oportunidades para las mujeres que para los hombres. La sequía. ¿Y la sequía qué provocó? ¿Que no hubiera qué, perdón? Siembra. Siembra. Y al no haber siembra, ¿qué provoca? Hambruna. La escasez en el alimento. Hambruna. Falta de alimento. ¿Y esa hambruna qué provoca? ¿Qué provoca la hambruna? Muertes. Muerte. Entonces, fíjense que en ese tiempo, y todavía en África, a causa de este sacamiento de todos los recursos naturales y el empobrecimiento de la población, ha existido problemas tan fuertes de hambruna, donde la gente muere por ello, y han muerto muchas personas de hambre. Les tengo aquí una fotografía. Esta es una fotografía muy impactante que tomó un fotógrafo que se llama Kevin Carter. No es en Malawi, pero es un país muy cercano a Malawi, que es Sudán. Y si ustedes se dan cuenta, es un niño que está muriendo de hambre. Y está un buitre esperando que muera para alimentarse de él. Es una fotografía porque demuestra la realidad de la hambruna y que no se está haciendo gran cosa, o no se están haciendo grandes esfuerzos para evitar que esto suceda. Cuando este fotógrafo tomó esta fotografía, lo que quiso fue denunciar precisamente el problema que tenía África de hambruna. Y lo que quería era que los países se unieran para poder salvar a las personas de África. El problema es que no se tiene todos los recursos, o los países desarrollados no han tenido ya interés en invertir en una zona que ya no tiene recursos ambientales. Por lo tanto, has dejado que muchas de las poblaciones mueran. No gubernamentales, las que se llaman como ONGs, que han participado en poder ayudar. La ONU también ha participado en poder ayudar. Pero en especial esta fotografía, lo que les quiero contar es que este fotógrafo, Kevin Carter, ganó un premio por ella. Era un periodista y su premio fue por haber denunciado esto, pero él no pudo hacer nada para poder salvar a ese niño. Y eso le quedó tan marcado en su vida que después de un año de haber ganado ese gran premio, que lo hubieran querido cualquier periodista, o sea, es el sueño, es como ganarse el premio Nobel para ellos, de periodismo. ¿Pero qué creen que pasó? Que fue tanto su pesar de que no pudo hacer nada por las personas que estaban muriendo de hambre, que a un año de haber ganado ese premio, murió. Él mismo murió, y murió de tristeza porque no pudo hacer gran cosa. Que las situaciones en las cuales pasa la población, le pasan las personas, ¿no? Entonces, en la época de William en su población, también en su comunidad estaba sucediendo esto. Y fíjense cómo él trató de resolver un problema de hambruna para que no llegaran a estos extremos de morir así. Pero hubo mucha gente que murió de hambre en ese momento. ¿Por qué cortan los árboles? Cortaron para poderlos vender, ¿no? Los cortaron para poderlos vender.
¿Y por qué querían venderlos? Porque los vende la comunidad. O sea, tienen tanta hambre que venden sus recursos naturales. A pesar de que les dicen, ¿verdad? El jefe de la tribu les dice, no vendan eso, porque es lo único que tenemos y si lo vendemos vamos a perder más. Pero la gente estaba tan desesperada que dijo, no importa, lo vendo y después veo. Y la gente dijo, no, pero yo tengo ahorita problemas de hambre, no tengo dinero para comprar comida, no tengo dinero para resolver mis problemas económicos, así que voy a vender los árboles. Y vendieron los árboles por esa razón. Pero la gente estaba tan desesperada que dijo, no importa, lo vendo y después veo. El problema es ese pensamiento de decir, pues vendo los recursos ahorita y no importa, después los resolvemos. Les voy a platicar una historia que pasó aquí en Nayarit y de la cual yo estuve presente. Ya en uno de los videos les expliqué que yo trabajé para Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En Semarnat pues me tocó vivir varios casos y varias cosas. Uno de esos casos está en la playa, se llama Playa Las Tortugas. En Playa Las Tortugas llegaron unos canadienses y compraron las tierras. Los ejidatarios de esa playa antes eran tierras de cocos, de palmeras de cocos, pero ya tenían mucho tiempo que las palmeras no daban frutos porque había tenido una plaga y entonces las palmeras no estaban dando cocos. Y ellos, los ejidatarios, decían, es tierra improductiva. Y al ser tierra improductiva, pues no vale nada. Estos canadienses que ya venían con una idea de desarrollo sustentable cuando en Nayarit todavía no se había escuchado del tema y que traían ya tecnologías que ahora conocemos como ecotecnologías. Estoy hablando de celdas solares, energía eólica, hacer plantas para limpiar las aguas de desecho. Ellos ya traían tecnología así, conocimiento. Y entonces llegaron y les dijeron a los ejidatarios, les compramos sus tierras. Muy bien. ¿En cuánto nos la compran? Pues les vamos a dar 20,000 pesos por hectárea. Y los ejidatarios dijeron, 20,000 pesos por hectárea. No, pues para tierras improductivas que no están dando nada, que no sirven para nada. Pues está muy bien, la vendo. El asunto fue que vendieron 6 kilómetros de playa mexicana a canadienses. Los canadienses, muy listos, que ya traían más información y más conocimiento, se pusieron a construir casas ecológicas que cumplían todos los reglamentos ecológicos. No tumbaron una sola palmera, no tumbaron un solo árbol para construir las casas. Las casas estaban hechas de adobe y tenían cada casa una planta de tratamiento de agua. Cuando el agua residual salía de esa planta, salía a los jardines porque era agua limpia. Utilizaban celdas solares, electricidad eólica. Y ustedes ven las casas y dicen, ¡ay, qué bonitas están! ¡Qué agradables! Están abajo de las palmeras, con la sombra, con los jardines. Muy bonito. Además, al lado de ahí había un campamento tortuguero que los encargados eran la Secretaría de Semarnat. Por eso es que yo conocí el lugar. Y apoyaban dándoles donativos al campamento tortuguero para que el campamento hiciera labor de conservación de las tortugas. Entonces, para la conservación de las tortugas, lo que se hace es que se buscan, cuando las tortugas van a desovar, se buscan recoger los huevos y se traen en el campamento y nuevamente se hacen nidos en el campamento para protegerlos, porque
porque resulta ser que los huevos son extraídos por las personas para venderlos, malamente, porque es algo que está prohibido. Pero como hay una idea de que son afrodisíacos, que realmente no son afrodisíacos, tienen una alta cantidad de colesterol, pues la gente vende los huevos y hay gente que lo compra. Y entonces, como es una especie que está en peligro de extinción, para poderla conservar se hace ese proceso. Y estos canadienses ayudaban a la conservación de las tortugas. ¿Pero por qué creen que ayudaban? Pues porque era parte de su atracción de las cabañas. Las cabañas se alquilaban a gente extranjera exclusivamente, no a turismo mexicano. Porque los canadienses dicen, y con toda la razón, desgraciadamente, que los mexicanos son muy destructivos, tiran basura, no les importa cuidar los ecosistemas, destruyen los lugares. Entonces ellos prefieren alquilarle las cabañas exclusivamente a personas que valoren los ecosistemas. Y estas personas son turismo extranjero. Traen turismo extranjero a las cabañas, las rentan y el paseo incluye el poder participar en el campamento tortuguero. Entonces, pues es una atracción turística muy importante y muy buena. ¿Qué creen? Que cuando los ejidatarios se dieron cuenta de cuánto cobraban las rentas de las cabañas, dijeron, ¿pero por qué están cobrando tanto? Si nosotros lo vendimos, podríamos haber hecho eso. Efectivamente, podrían haber hecho eso. Y entonces las ganancias hubieran sido para la población. Y ellos perdieron porque vendieron su tierra. Fue lo mismo que pasó aquí. Perdieron porque vendieron los árboles. Y los vendieron porque existe una palabra. ¿Ustedes saben cuál es esa palabra? ¿Alguien sabe cuál es esa palabra? Se llama ignorancia. Por ignorancia. Ignoraban qué es lo que podían hacer con las cosas que tienen. Y pensaron que lo más fácil y rápido era vender. Sin embargo, si hubieran mantenido los árboles, no hubieran tenido las inundaciones que tuvieron después. Y no hubieran perdido los alimentos. Y posiblemente tampoco hubieran perdido el agua como la perdieron. Y esto pues me da lugar a la respuesta número 6, que dice, ¿cuál es la consecuencia de que corten los árboles? Y eso arruina los cultivos, ¿no? Eso arruina los cultivos porque hay un proceso de inundación. ¿Y después qué sucedió? Ya no tenían agua para los cultivos. ¿Saben ustedes que existe una relación muy estrecha entre el agua y los bosques? Las zonas donde pierden los árboles, los bosques, las selvas, también pierden el agua. ¿Saben ustedes por qué? ¿Alguien que me explique por qué? ¿No? Pues porque de ahí se nutren. Las raíces de los bosques permiten que el agua que cae, que la precipitación de la lluvia pueda infiltrarse hacia el subsuelo, y entonces se hacen los mantos freáticos, o sea, los ríos subterráneos, de donde nosotros podemos obtener agua a través de los pozos. También, cuando se forman las nubes en el mar y estas caminan hacia el continente, en las zonas boscosas donde están los árboles, chocan con los árboles y esto provoca que se precipite y llueva. Si no existen árboles, lo que pasa es que las nubes se pasan, ya no hay árboles, las nubes pasan y no tienen con qué chocar, no tienen dónde precipitarse y se van. Y entonces esta zona se empieza a hacer desértica y se pierde la cantidad de agua que existía antes cuando había árboles. Entonces hay una relación muy, muy estrecha entre los árboles y el agua. Si perdemos los árboles, perdemos.
si les pregunto, ¿qué relación creen que existe entre el lobo mexicano y el agua? ¿Por el hábitat o Sí, por el hábitat. de que el lobo mexicano va a buscar un lugar ideal donde abastecer sus necesidades y por ende en ese lugar va a haber agua? Muy bien. Fíjense que el lobo mexicano es una especie extinta en vida silvestre. Tenemos lobos mexicanos, pero están en cautiverio y están en un programa de conservación del lobo mexicano. Pero déjenme explicarles y contarles la historia. ¿Qué relación tienen los lobos con el agua? Lo mismo pasó con Estados Unidos y lo mismo pasó con México. El lobo americano de Estados Unidos es un poquito más grande y diferente que el lobo mexicano. Las diferencias de tamaño de los grandes carnívoros depende mucho del lugar donde se encuentran. Los animales que están más cercanos al trópico van a ser de un tamaño más pequeño. Mientras se van alejando hacia los polos, hacia el polo norte, el tamaño va a ser mucho mayor. Entonces, el lobo mexicano es una especie pequeña de lobo, mientras el lobo americano es una especie un poco más mayor, pero el lobo siberiano es totalmente una especie súper grande de lobo. ¿A qué se debe esta? A las temperaturas. Cuando las especies, la fauna y la flora están más cercanas hacia el ecuador, las temperaturas son más cálidas y se requiere mayor proceso metabólico para su funcionamiento vital. Entonces, en la parte norte, las temperaturas son más frías y requieren de grandes tamaños para poderse mantener más caliente. Esa es la causa de los tamaños con respecto a esto. Sin embargo, tanto el lobo americano como el lobo mexicano realizan la misma función en los ecosistemas. Son los grandes depredadores. Los grandes depredadores lo que van a realizar, a esto se le llama nicho ecológico. Su nicho ecológico o su función principal es la de controlar las especies poblacionales de herbívoros. Un crecimiento poblacional tan alto que se descontrole o desbalance el equilibrio del ecosistema. Y los lobos lo que hacen es eso, el control de poblaciones. Lo mismo pasa con los tiburones, tiburón blanco en el océano, el jaguar y otros grandes depredadores, ¿sí? Entonces, a ver, ahí va la historia. A principios de 1910 por ahí, empezaron a haber muchos ganaderos en México. Y estos ganaderos, para tener territorio para su ganado, empezaron a talar los bosques, las selvas. El lobo mexicano se distribuía por toda la República Mexicana. Pero los ganaderos talaban cada vez más bosques y selvas y eso provocaba que el lobo no tuviera grandes oportunidades de alimentarse, estaba perdiendo poblaciones de las cuales se alimentaba y empezaron a atacar el ganado. Pues ¿quién no va a querer si en tu casita donde tú vives llegan y te ponen vaquitas y yo tengo hambre? Pues lógico, ¿no? Alimentarse de vacas. Y los ganaderos pusieron el grito al cielo y le pidieron al gobierno que hiciera algo. El gobierno de entonces dijo, sí, puso una convocatoria y dio una recompensa por cada lobo mexicano que mataran. Entonces ya verán, todos los mexicanos matando lobos mexicanos por todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces llegó el momento que mataron a tantos lobos que en vida silvestre quedaron muy poquitos. Y
empezaron a tener algunos, los empezaron a atrapar y los pusieron en los zoológicos. Los pusieron en los zoológicos como para exhibición, para que la gente los conociera. Pues llegó el momento en que ya no existían lobos de vida silvestre, sino nada más aquellos que estaban en los zoológicos. Estoy hablando de hace 30 años más o menos. Y Estados Unidos hizo exactamente lo mismo en los mismos tiempos. Pero empezaron a investigar que se empezaron a perder los bosques, los ecosistemas. Y se dieron cuenta que era causa del lobo. ¿Por qué creen que se perdían los bosques y los ecosistemas? Y el agua. Si se pierde el bosque, se pierde el agua. ¿Por qué creen que pasó esto? Sobrepoblación de herbívoros. Sobrepoblación de herbívoros. Exactamente, Jordi. Eso fue lo que sucedió. Sobrepoblación de herbívoros, los cuales se empezaron a alimentar de todas las hierbas. Pero los árboles, como todo ser vivo, tiene un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida lo que hace es que los árboles sueltan sus semillas, las semillas empiezan a germinar en el suelo y en una época de la vida de los árboles son parte de los pastos, porque están chiquitos. Pues resulta ser que esta sobreexplotación de poblaciones de herbívoros se alimentaron cada vez más y más de los pastos y se alimentaron de esos árboles pequeñitos. Entonces no les daban la oportunidad de crecer. Y los árboles viejos, como todo ciclo de vida, tienen una época en que se mueren de viejos. Entonces los árboles viejos empezaron a morir y no había poblaciones jóvenes de árboles. Al perderse los árboles con sus raíces detienen la tierra y permiten las escorrentías y la formación de los ríos y le dan cauce a los ríos. Dense cuenta cómo alrededor de los ríos siempre hay árboles, porque los árboles le van a dar la forma a ese río. Si perdemos esos árboles, si no tenemos esas raíces que fijen el suelo, cuando llueve, el agua corre y se lleva todo. Y se pierde entonces esa agua porque no se deposita en ninguna parte. Se escorrentía, se va, se pierde. Por eso es tan importante los árboles. Tienen la función, fíjense, con sus raíces de la infiltración hacia el subsuelo. Con sus raíces de detener el suelo para que no se erosione y darle formación y causa a los ríos. Entonces, si perdemos al lobo mexicano, en este caso perdimos ecosistemas, perdimos agua, perdimos ríos. ¿Qué fue lo que hizo México y qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos empezó a hacer un programa de conservación del lobo y le dijo a México, oye, tú también tienes que hacer lo mismo. Tienes que ver cómo conservar tus lobos, ¿no? Y entonces hicieron un programa conjunto para poder conservar el lobo americano y el lobo mexicano. Estados Unidos metió ya lobos en el parque de Yellowstone y se dio cuenta cómo se ha estado regenerando los ecosistemas por el beneficio de los lobos. Pero México lleva 30 años trabajando en la conservación de los lobos. A mí me tocó, yo una vez les platiqué que trabajé para Semarnat, para Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y me tocó participar en ese proyecto de la conservación del lobo mexicano. Me tocó estar con los lobos, los conocí y teníamos lobos que para una pareja necesitaban alrededor de 7 hectáreas cuadradas, 7 hectáreas. O sea, se hacían unas jaulas de 7 hectáreas para que ellos vivieran lo más naturalmente posible y se pudieran reproducir. Ese programa lleva ya 30 años y apenas hace 2 años pudieron introducir 5 ejemplares de lobos a su medio natural en una zona de Durango. ¿Pero qué creen que sucedió con esto? ¿Qué pasó con esos 5 lobos que metieron a la zona de Durango? Les pusieron un collar que trae un localizador. Con ese collar
los científicos van tomando nota de cómo se encuentra el lobo, qué es lo que sucede, por dónde se mueve, a través de los sistemas geográficos, y van marcando cuál era el comportamiento y hacia dónde se movían. ¿Qué creen que sucedió? ¿Creen que le tuvieron de vida a los lobos? ¿Se murieron los lobos o se aparearon? Se murieron. Se murieron. ¿Por qué? Porque habían crecido en cautiverio y pues no es el mismo hábitat o no es la misma situación. No, porque se les dio todas las condiciones para que ellos crecieran como se desarrollan en su ambiente. O sea, el proyecto de conservación del lobo incluía que ellos pudieran sobrevivir por sí mismos en un ambiente natural. Ellos sabían cómo cazar, ellos sabían de qué alimentarse. ¿Qué creen que fue? ¿De qué creen que se murió? ¿Falta de agua? No, no fue la falta de agua. Pudieron encontrar agua y sabían dónde estaba. ¿Qué creen que sucedió? Nadie se Claro. los mataron. Eso fue lo que sucedió. Nuevamente el hombre los cazó a los 5. El que tuvo mayor tiempo de vida fue 1 año. 1 año. O sea, nos llevaron 30 años para poder lograr que los lobos pudieran regresar a su ambiente y en 1 año los aniquilaron. El programa continúa. Se espera que así sea, que se logre. El problema que se tiene es que las primeras especies para su reproducción, o sea, los primeros individuos, eran hermanos, como eran los que se estaban en los diferentes zoológicos, se empezaron a hacer cruzas entre ellos mismos, pero el asunto de la sangre, de la variabilidad genética que yo les platiqué en biología, eso es un asunto que ha perjudicado, que no ha permitido, porque no existen ya otros individuos con variabilidad genética. Ya casi todos son hermanos o casi todos son familia. Entonces, ahorita el reto del programa es ese, para poder tener el lobo mexicano. Pero el reto mayor es la conciencia de la población y la educación de la población. Lo mismo está pasando con el jaguar. En los proyectos de jaguares, lo que se está pidiendo es que si un jaguar mata a una vaca, el ganadero puede llevar a la vaca y decir, a ver, lo mató el jaguar, y el gobierno de México le recupera el precio de esa vaca. La idea es que no se casen, que se permita la conservación de las especies. Pues hay una relación muy estrecha en todos los factores bióticos con los factores abióticos, o sea, lo que le llamamos biocenosis en un ecosistema. Y cuando falta uno de ellos, pues se pierde el ecosistema completo, como es estos casos. Por eso es importante conservar todas las especies, desde la más pequeñita hasta la más grande en este planeta, tiene una función importante en los ecosistemas. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 7. Dice, ¿cuál es el problema ambiental más fuerte y que el niño le da solución? ¿Cuál es ese? Escasez de agua. Pues la sequía y la hambruna, ¿verdad? ¿Cómo el niño soluciona el problema ambiental? Haciendo una bomba. Haciendo una bomba para extraer agua a través de utilizar el molino para a través de la energía eólica. Utiliza eólica para hacer una bomba y extraer el agua del subsuelo y poder cultivar. Si no tenemos agua, pues no podemos cultivar y por lo tanto no vamos a tener alimentos. ¿Con qué cualidades contaba el niño para poder resolver el problema? Entonces, para empezar, tenía el gusto por estudiar. Él quería aprender, quería estudiar. Por eso es que
pues trata con sus padres para que lo lleven a la escuela, para que lo puedan mandar a la escuela. Y a pesar de que no tienen para pagar y que prácticamente el maestro, el director desde la escuela lo corre, él trata de esconderse para estudiar, porque él sabe que el conocimiento es importante. Aquella persona que tiene conocimiento puede resolver todos los problemas que se enfrenten. Pero si no tienen esos conocimientos, no van a poder enfrentar los problemas que tengan en su vida. Entonces, esa es una de las principales cualidades. ¿Qué otra cualidad tiene? Tiene empatía con los de su comunidad. Es decir, no nada más pensó en él, no nada más pensó en su familia, sino pensó en toda la comunidad completa. Y pensó que si él podía resolver, podría salvar a toda la comunidad completa. ¿Qué otras cualidades le ven al niño? Tenacidad. Tenacidad. Es bien importante. Es bien importante porque el que se propone algo lo puede lograr. Yo siempre he dicho que querer es poder. Querer es poder. Así de fácil. Todos podemos hacer lo que queramos en esta vida y lo vamos a lograr siempre y cuando queramos hacerlo. Si no queremos hacerlo, no vamos a hacer nada. Pero si nos lo proponemos, vamos a lograr todo. Y no hay obstáculo que no se pueda vencer. Siempre hay que querer hacer las cosas. Siguiente pregunta, dice, ¿se requiere la participación de los miembros de una comunidad para resolver el problema y por qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí se requiere o no? Sí. Sí. Claro que no, ¿verdad? Fíjense cómo este niño se convierte en líder de la comunidad con una idea. ¿Cómo es que le llama a los demás compañeros y los hace partícipes para que trabajen en la misma idea? A pesar de que su mismo papá no le creía, ¿se dieron cuenta cómo no le creía? Y sin embargo, al final terminó convenciéndose el papá para poder ayudar al hijo. A pesar de los trancazos que le metió al hijo, ¿verdad? Pero él sabía que podía salir adelante. A eso se le llama también seguridad. Entonces es otra cualidad que él tenía. Era seguro de sí mismo. Todas estas cualidades de liderazgo, seguridad, de persistencia, de empatía, se le llama ahora como empoderamiento. Cuando una persona es segura de sí misma y sabe que puede lograr las cosas, se le dice que es una persona empoderada. No es que tenga poder, no es lo mismo poder que empoderamiento. Empoderamiento es que sabe que puede lograr las cosas y que busca los medios para poder lograr esas cosas. Ustedes lo van a escuchar mucho el día de hoy, que están buscando el empoderamiento de la mujer. Es decir, que seamos seguras y que busquemos lo que nosotros queramos lograr como mujeres. Y que busquemos y luchemos por nuestros derechos para lograr esos objetivos. Eso es empoderamiento, ¿sí? También van a escuchar después el empoderamiento de la juventud. O sea, ustedes tienen derechos y pueden hacer cosas, siempre y cuando ustedes se propongan hacerlo. Investiga en internet la existencia de este niño. ¿Y en qué fecha sucedieron estos acontecimientos? ¿En qué fecha sucedieron? En el año 2011. En el año 2011. En el 2011. O sea, como ustedes se dan cuenta, fue apenas hace 10 años. No estamos hablando de un siglo anterior, estamos hablando ya de este siglo. Estos acontecimientos, y como lo hemos visto ahora con la pandemia y con otros más, van a ser más frecuentes. Cada vez vamos a tener mayores problemas ambientales porque nosotros mismos los estamos ocasionando. Ya lo habíamos platicado con el asunto de los plásticos y con otros ejemplos de que cada vez vamos a tener problemas ambientales. Uno de ellos es el cambio climático, el calentamiento global, que
también ya lo estamos enfrentando. El calentamiento global provoca el cambio climático. Después vamos a platicar más a qué se refiere. Pero ese cambio climático provoca que existan mayores fenómenos naturales y cada vez más fuertes, como los huracanes, las sequías, las tormentas, las inundaciones, que son devastadoras. Pero son cosas que nosotros estamos provocando con nuestras propias actividades. Se llaman actividades antropogénicas, de contaminación de los ecosistemas, de degradación de las especies, la extinción de las especies. Todo eso estamos provocando estos grandes acontecimientos y fenómenos, ¿no? Investiga en qué consiste el macroproyecto de la frontera verde en África y descríbelo. Yo recuerdo algo, maestra. A ver, dime. A lo que recuerdo o entendí es como un plan para reforestar varias zonas de África. Es como una iniciativa para ayudar a combatir en África los cambios climáticos. Exactamente. O sea, quieren restaurar. Cuando un ecosistema está en desequilibrio y se hacen acciones para restaurar. Ellos van a restaurar a través de sembrar árboles. Esta es la frontera verde que están restaurando, están sembrando árboles, están reforestando. Resulta ser que esta zona es de desierto, pero cuando tumbaron los árboles que estaban aquí, porque los vendieron, que fue el caso de que nosotros vimos, el desierto empezó a tener mayor superficie. Y entonces lo que quieren hacer es detener este desierto a través de la siembra nuevamente de árboles. Pero imagínense la cantidad de árboles que tienen que sembrar para que cruce así de esta manera África. Muchísimos, ¿verdad? Hubiera sido más barato conservar lo que existía que la restauración. Lo mismo nos pasó a nosotros con el lobo. Hemos perdido mucho en la pérdida de los ecosistemas por haber terminado con el lobo, y hemos invertido muchísimo dinero en el proyecto para poder rescatar al lobo mexicano. Bueno, la imagen que tengo acá, estamos viviendo tiempos difíciles, cada vez van a ser más difíciles. Ahorita estamos con el asunto de la pandemia. La pandemia fue causada por nuestras actividades antropogénicas, por los desequilibrios a nuestros ecosistemas. Eso fue lo que causó la pandemia. Y como este problema, vamos a tener más problemas como el cambio climático, calentamiento global, que luego vamos a estar platicando de ello. Y a lo que quiero llegar es que ustedes pueden hacer acciones. Ustedes, como este niño, pueden hacer el cambio y la diferencia, pero depende de ustedes mismos quererlo hacer. Vean qué problemas ambientales se encuentran en su comunidad. Traten de hacer algo, traten de resolver esos problemas. ¿Para qué? Para el beneficio de ustedes mismos, de sus familias y de sus comunidades y de las futuras generaciones. Porque si nos acabamos todo ahorita, no va a existir esas futuras generaciones. O sea, los que se van a extinguir somos los humanos. Somos el Homo sapiens sapiens. Pero ustedes tienen esa capacidad de poderlo hacer. Y la primera cosa que tienen que hacer es aprender, conocer. Lo que no aprendan ahorita no lo van a aprender el resto de su vida. Pónganle voluntad, entusiasmo. Ustedes tienen la oportunidad de estudiar. Hay niños como ese William, que quería estudiar y no podía. Costaba mucho dinero poder estudiar. A ustedes no les cuesta tanto. Es más, el gobierno de México ya les está dando una beca para que tengan para estudiar. O sea, realmente no les cuesta. El asunto es voluntad de aprender. Para que cuando se vean en las circunstancias que les va a poner la vida, puedan resolverlo. Puedan buscar, porque van a tener esas herramientas de conocimiento para resolver los problemas. Los 5 objetivos de desarrollo sostenible que trabajó William.
con los que participó con su trabajo. O sea, la acción que él realizó ayudó a qué objetivos de desarrollo sostenible. Fin de la pobreza. 5. Pobreza. ¿Cuál otra? Energía sustentable, ¿no? Energía sustentable. El hambre. Pobreza. Hambre. Energía. ¿Cómo se llama? Energía. Energía de calidad. Esa. ¿Cuál? Alan. Educación de calidad. Educación de calidad. ¿Qué otra? Falta una más. La agricultura. Una agricultura sostenible también puede Acción ser. por el clima. Acción por el clima también puede ser. ¿Qué más? Reciclaje de basura. Reciclaje de basura. Vida de ecosistemas terrestres. Deforestación. Ajá. Reforestación. El aprovechamiento de agua de lluvia. La calidad de lluvia. ¿Ya ven cómo si fueron muchos? Ya sacamos 10 ahorita. Vida de ecosistemas terrestres. Ecosistemas terrestres. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo haciendo un proyecto podemos participar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Piensen ustedes qué podrían hacer en su comunidad. Identifiquen cuáles son los problemas ambientales que existen a su alrededor. Y vean cómo se pueden participar. Que tengan un lindo. Muchas gracias. Chao.